boas tardes a todos, benvidos a este novo ciclo, a esta conferencia que o que pretende esencialmente é optimizar os esforzos do Colexio de Arquitectos. Nos víamos con moita frecuencia que as actividades que realizaba o Colexio quedaban encadradas nunha xornada concreta, como era neste caso o curso de urbanismo, cun éxito notable, pero que non tiñan un traslado ao resto da cidade ou ao resto dos nosos compañeiros. Aí teño que agradecer primeiro a visión do presidente da Delegación de Santiago, a Ángel Cid, que foi o primeiro en comprender que celebrar un curso como o que facíamos na EGAP, na Escola Galega de Administración Pública de Urbanismo, non podía quedar limitado únicamente á formación puntual dos inscritos, senón que era unha oportunidade para trasladar á cidade, ás cidades en xeral, ese coñecemento. E igualmente a presidenta, a coordinadora da Comisión de Urbanismo, a Natalia Alvaredo, que dende o primeiro momento entendeu que isto tampouco era unha actividade propia da Delegación de Santiago, ainda que se celebrara en Santiago. Era unha actividade do colexio para todos os colexados, que neste caso se celebraba en Santiago, pero que igualmente podíase celebrar noutras cidades e, como agardamos que sexa o caso, poida ter outra réplica de aproveitando os poñentes que estean, os relatores que estean no congreso, ou no curso de formación, que poidan estar noutras partes ou noutras cidades. En canto á presentación do relator de hoxe, de Juan Requejo, creo que para min é a primeira vez que teño que presentar a alguén que non tiñamos o placer de falar antes, pero que sí que nos coñecíamos. Non era que non nos coñecésemos porque, para ser precisos, penso que a maioría dos que estades aquí, a maioría da xente, coñece o que fai Juan Requejo. Fai uns anos que tiven xa o placer de escoitalo, precisamente cando facía ese curso de urbanismo. Despois, nunha desas conferencias, empecé a entender a importancia de que entender o que era planificación urbana era entender esencialmente a arquitectura, e a partir de aí o que descubrín foi unha persoa con unha grandísima facilidade para comunicar, algo que é esencial, porque se non somos quen de comunicar a cidade, se non somos quen de comunicar a arquitectura, se non somos quen de explicar que é o que queremos facer, é moi difícil poder desenvolvelo. Así que, nun tempo no que cada vez estamos tendo máis titulares mediáticos ou máis deseos políticos moitas veces cortoplacistas, ter unha mirada estratégica, ter unha mirada a longo prazo é sempre moi necesario. Hoxe abordará a relación da planificación coas enerxías renovables, pero antes deso xa tiñamos aprendido, non estou seguro que aprendéramos ou non, cal debía ser a relación das cidades co turismo, cal debía ser a relación cunhas cidades que hoxe en día vemos como siguen crecendo o número de turistas nas nosas cidades, desplazando ou obrigándonos a modificar comportamentos cotiás, desplazando residentes, expulsando comercios de uso cotidiano. E penso que o que temos é que insistir precisamente en anticiparnos a esos problemas. É moitísimo máis difícil resolvelos unha vez que xa acontecen, que estar preparados previamente para que non sucedan. Así que hoxe é importante que podamos escoitar a Juan, que, bueno, tamén apunto para decir que é consultor de Naciones Unidas, da Comisión Europea, de decenas de organismos en todas as escalas, e tamén docente da Universidade Loyola en Sevilla. Agora, precisamente, falábamos desa dificultade da propia universidade, moitas veces para acoller esa práctica profesional e mostrábase agradecido porque nesta universidade agora tivo oportunidade de mostrar o que leva exercendo como profesional durante todos estes anos. Tamén, como, ben sabedes, xeógrafo, economista, non sei se economista, xeógrafo, non sei que vai antes das dúas cousas, pero... Nunca me dieron título. Economista, xeógrafo, e que está traballando sempre como asesor, como decía, na planificación de desenvolvementos escalas do territorio. Xusto onte estaba, ademais, apuntei aquí unha cita dunha lectura dun libro que estaba lendo dos Misterios da Taberna,
Camoguagua sobre investigadores gastronómicos, que non sei se alguén tivo a oportunidade de lela, pero había unha frase do protagonista que me chama a atención, porque mentre se investigan as comidas do pasado, explica, por mucha querencia que tengamos por un sabor del pasado, al final nos gusta más lo que está más rico, y solo comiendo algo verdaderamente sabroso tenemos la sensación de que estamos volviendo a disfrutar del sabor que tanto añoramos. Entón, a min, cando pensamos nas cidades, cando pensamos no reto do urbanismo, moitas veces falamos do que tiñamos antes, falamos das cidades que vivíamos, da memoria, como nunha nostalgia dun tempo que ás veces non era tan maravilloso, que ás veces tiña tamén as súas deficiencias, pero que de verdadeiramente importante é que sabamos facelo ben agora, que sabamos ben facelo ben para o futuro, para que eses sabores, para que esas novas cidades podamos disfrutalas. Así que estou seguro que agora Juan axudáranos a comprendelo, a explicarnos como facelo mellor, e transmito por parte de toda a xunta de goberno do colexio, de todos os colexiados galegos, o agradecemento para que, ademais de estar no curso de urbanismo, brindaras hoxe esta oportunidade de estar aquí. Moitísimas gracias. Bueno, boas tardes. Yo creo, estoy realmente a mí muy agradecido porque ya lo he comentado alguna vez, otra vez, e insisto, a mí lo digo de una manera sincera y desprovista de falsa modestia, me encanta que alguien esté interesado en que cuente las ideas que he podido elaborar en el desarrollo de la vida profesional y en las reflexiones que voy haciendo. Así que muchas gracias. Para mí esto es un enorme placer y una oportunidad. Hoy, cuando me dijo Rocío, el AMAS del colegio, que planteáramos esto, me dejó libertad. Dice, bueno, plantea lo que tú quieras. Y he elegido un tema que es especialmente complicado. Es decir, este es un tema en el cual estoy participando en algunos debates en distintos puntos de España y no son fáciles. Os puedo decir que ahora que estoy viviendo en Barcelona tengo una posición muy crítica con la situación de Cataluña, como la del País Vasco, en donde son, como veremos, regiones intensamente consumidoras de energía eléctrica, pero que, sin embargo, están resistiéndose tenazmente a desarrollar el esfuerzo que supone el despliegue de las renovables. No quiere decir eso que la Generalitat de Cataluña o las diferentes entidades políticas y sociales representativas hayan planteado una objeción a la reconversión del sistema energético. Están totalmente alineados con los objetivos de la Comisión Europea y con la transmisión de estos objetivos a la planificación energética y climática del Estado español. No hay problema con eso. Lo que están pidiendo es mucha energía eléctrica, un incremento, pero no están siendo consecuentes en el esfuerzo que eso supone. ¿Cómo? ¿A través de cómo? Pues no sé, porque las declaraciones que hace el consejero no hace mucho estaba en un acto y estaba compartiendo mesa con él, hizo unas declaraciones, hizo toda una exposición de un compromiso absolutamente incuestionable, pero esa es la declaración que se hace en el momento. Luego, posteriormente, resulta que a través de diferimiento interminable de los procesos de autorización no hay energía renovable instalada, potencia instalada, ni eólica ni fotovoltaica en Cataluña desde hace tiempo. En Euskadi nos pasa algo parecido, pero al fin y al cabo en Euskadi hay se ha hecho algo, ha habido alguna instalación eólica, alguna fotovoltaica, aunque en estos momentos el desfase entre lo que consume Euskadi y lo que genera es brutal. Tanto es así que hay algunos partidos políticos, y saldrá en la campaña que se inicia ahora, que está ya en marcha, que dicen que, bueno, que la situación es crítica, es patética, hay un déficit de autogeneración energética enorme. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo comentaré en la intervención. El problema es que tanto País Vasco como Cataluña, por supuesto Madrid, no cabe la menor duda, Madrid, gran consumidor y nulo generador, y Baleares, y ahora mismo también ya la Comunidad Valenciana,
entienden que necesita energía eléctrica, lo piden a la red y al Estado que desarrolle las medidas adecuadas para que se garantice el abastecimiento y pagan la energía eléctrica al mismo precio que Galicia, o que Extremadura, o que Castilla y León, o que Aragón. De esto hablaremos. Pero antes de empezar con estas cosas, creo que necesito recordar esto. Esta es la evolución de la población mundial desde 1700 a 2100. Ahí pone, sí. Creo que es de todo sabido que el gran cambio que se produce en el planeta relacionado con la especie Sapiens sapiens es el de hace 8 o 10.000 años con el Neolítico y con 3 focos, casi entre comillas, más o menos en el mismo tiempo, de un proceso de cambio climático, en este caso geológico natural, que se registró en aquel tiempo, y en el creciente fértil, en la desembocadura del río Amarillo, en China, en el mundo azteca, en la parte de Perú, y probablemente también en Indonesia, se gestó un cambio radical en el devenir del Sapiens sapiens, que fue la domesticación, la agricultura, el sedentarismo, cambiando del paleolítico al neolítico y generando el mayor cambio. A partir de ese momento, la población estuvo sometida a un control de carácter sistémico que describe acertadamente Malthus y que establece que una civilización agrícola es una civilización que entiende su territorio, que encuentra soluciones particulares en cada lugar. Es diferente el Nilo que cómo plantearon su supervivencia el mundo azteca o lo que hay en el mundo romano. Son soluciones distintas, siempre distintas, de entendimiento del territorio y de entendimiento de que la extracción de ese funcionamiento de la energía, del agua, del alimento, de los textiles, de todo lo que se necesitaba, en ningún caso podía poner en peligro la pervivencia estructural del sistema. Es decir, que tú puedes extraer agua hasta un cierto punto, tú puedes presionar el cultivo de la tierra hasta un cierto punto, necesitas reponer la fertilidad, etc. Estas civilizaciones agrícolas, por tanto, tenían una capacidad de crecimiento poblacional, demográfico, muy pequeña. La vida no era en absoluto divertida ni agradable. Morían tantos niños como sobrevivían. A los 5 años eran muy pocos los niños que estaban vivos. Morían muchísimas madres en el parto. La vida era dura, la vida era difícil. En absoluto estoy hablando de un mundo bucólico paradisiaco. El mundo agrícola es un mundo en donde una pequeña élite llevaba una vida más o menos bien desahogada, pero la inmensa mayor parte de la población vivía en condiciones bastante negativas. Aquí vemos cómo en la población mundial el crecimiento de la población, no lo he sacado la parte anterior, pero fue un crecimiento lento, hasta que se produce un hecho muy relevante, no sé si de la dimensión del Neolítico, pero importantísimo, que es la revolución urbano-industrial. Vamos a situarla que hacia 1800, 1850 se produce el gran hecho. El gran hecho es que a partir de una serie de mejoras tecnológicas y de la progresiva utilización de la energía fósil, la sociedad consigue desacoplarse del territorio, consigue que su bienestar y su capacidad productiva no esté vinculado a las limitaciones estrictas del lugar del territorio en el que vive. Por tanto, es capaz de disponer de tanta energía como quiera, hasta el momento presente, cuando entra el petróleo en juego, es capaz de mover el agua allá donde haga falta, es capaz de presionar al suelo para dar lugar a sistemas alimentarios que multiplican su rendimiento y su capacidad productiva. Todo eso en un proceso que es constantemente retroalimentado en una especie de baile diabólico entre tecnología y energía. El crecimiento tecnológico, el desarrollo tecnológico permite la utilización de más energía fósil, primero con el carbón. Ese mismo incremento y desarrollo tecnológico es capaz de entender que el petróleo es una fuente de energía extraordinaria que ha sido gestado en millones de años de actuación de la naturaleza mediante primero una fotosíntesis que dio lugar a enormes masas de materia vegetal que, sometidas a condiciones de presión y temperatura, dan lugar al petróleo, y esos millones de años de la naturaleza trabajando por nosotros
consideramos que era un regalo extraordinario que había que gastar cuanto antes, porque eso es lo que hemos hecho desde el momento en el que empezamos a saber para qué sirve el petróleo gracias a la tecnología. Y esto es lo que explica cómo la población mundial rompe el ciclo malthusiano, le da 2 bofetadas a Malthus y a partir de ese momento, gracias a un incremento notable de la capacidad de alimentación, de nutrición y de la mejora higiénico-sanitaria, especialmente del agua, pero luego también de muchos desarrollos de salud, la población experimenta este crecimiento exponencial hasta los 8.000 millones de personas que estamos hoy compartiendo el planeta. Este proceso no es solamente un proceso de crecimiento, es un proceso de globalización. A lo largo de la historia de las civilizaciones agrícolas, las evoluciones, lo que sucedía en territorios limitados. Incluso China, que es la potencia en la historia más importante en cuanto a tiempo en el que fue predominante, China tiene un control importantísimo del territorio asiático, pero limitado. Este nuevo sistema, el sistema tecnofósil, no solamente provoca estos cambios exponenciales, sino que además genera una interrelación general de todo el planeta y provocando el fenómeno que conocemos como globalización, en el cual hay una interrelación prácticamente total de cualquier lugar del planeta a nivel general. El primer elemento que está incidiendo en casi cada lugar que vas es la energía. Tú puedes ir a cualquier lugar de África, de América, yo trabajo por allí, lo puedo acreditar, y tú ves cómo hay toda una serie de cambios que están provocados por un sistema que es capaz de penetrar hasta los sitios más alejados y ocultos. No solamente porque haya móviles, que los hay, es que hay todo un cambio provocado por la impregnación de ese sistema tecnológico energético que llega a casi cualquier lugar. Y tanto es así que ahora mismo, pues nosotros mismos, en este lugar en el que estamos, nuestra vida diaria y cotidiana está ya muy poco acoplada al territorio compostelano y su entorno del Sar y el Sarela. Estamos mucho más vinculados a lo que sucede con los mercados mundiales de energía, con los mercados mundiales de alimentos, con los mercados mundiales de materiales, con cualquier otra cosa que no sucede aquí, porque estamos viviendo en una realidad que tiene esa escala. 8.000 millones de personas. Esta diapositiva expresa el cambio que además sucede en relación con la energía. Hace miles de años, el sapiens sapiens paleolítico se acoplaba a su ecosistema por una cadena trófica de tener unos alimentos de procedencia vegetal y animal, y a su vez era comido o devorado en carroña en el momento de su muerte o lo que fuera. Formaba parte de una cadena trófica. Eso se rompe en el Neolítico porque hasta ese momento, con 100 vatios de potencia instalada, es decir, con una bombillita, podía conseguir alcanzar y satisfacer sus necesidades, pero con el Neolítico hay un incremento sensible de la necesidad de energía que multiplica por 3 y que nos colocamos en 300 vatios. ¿Por qué? Pues porque es imprescindible controlar procesos de alteración de la forma natural vegetativa que la naturaleza funcionaba. Y por tanto, eso implica una mayor capacidad de trabajo, se generan trabajos en los cultivos, se domestican animales para hacer trabajo. Necesitamos 300 vatios de potencia instalada para lograr los objetivos de los primeros pueblos sedentarios neolíticos. Todo esto va creciendo hasta que llegamos al momento presente, fijaros aquí, en donde en la civilización tecnológica actual, la potencia instalada por persona para conseguir satisfacer las necesidades y aspiraciones de una persona es 12.000 vatios. Y todo el planeta conoce y sabe cómo vivimos en el paraíso occidental. Y todo el planeta, los 8.000 millones, quieren de una manera irrenunciable acceder a una vida de 12.000 vatios por persona instalada. El problema no es pequeño, no es menú, que dicen en Sevilla, eso no es un problema menú. 8.000 millones de personas a 12.000 vatios por persona. Señores, esto es imposible.
es absolutamente imposible desde un punto de vista termodinámico, analizado el planeta y por mucha energía que haya potencial en la irradiación solar, no es posible. Luego, quiere decir que ya veremos esto qué va a pasar, pero esto no es posible. De momento, lo que sí que sabemos es que hay unas crisis que vamos a ver, antes de verla, vamos a ver un poquito este resumen que yo creo que es muy expresivo. Esto, lo que pone ahí es 1800 y aquí pone 2022 y esta es la proporción de la energía mundial según las materias, las fuentes de energía primaria. Históricamente, la principal fuente de energía era la biomasa, que no solamente alimenta toda clase de necesidades productivas y domésticas, sino que además es el combustible, es la gasolinera de las mulas y de los materiales de trabajo que necesitan forraje para hacer su trabajo. Luego la biomasa es fundamental. La biomasa también es el alimento, por supuesto, de las personas. Pero quiero recordar a quien no lo tenga presente que antes de 1800 y después de 1800 había una energía importantísima en el funcionamiento de buena parte de las sociedades y las civilizaciones agrícolas, incluso de las imperialistas, que es el esclavismo. Es decir, una parte importante del funcionamiento de las civilizaciones agrícolas expansivas de carácter imperial, los aztecas, los mayas, los romanos, todas, los egipcios jamás hubieran podido construir semejantes cosas sin esclavos. La captación de esclavos forma parte del acopio de energía excedentaria, imprescindible, para que funcionen determinadas cosas. Por supuesto, los griegos, los inventores de la democracia, sin esclavos eran absolutamente inviables y tenían todo un funcionamiento de captación de esclavos, que es de captación de energía, además de la biomasa. A partir de 1850 ya se produce el cambio y empieza a entrar el carbón, que es este de aquí. El carbón ahí durante todo el siglo XX tiene un papel importantísimo a nivel mundial, sigue siendo importante, especialmente por países asiáticos como China y la India, porque están quemando muchísimo carbón, y Alemania, porque Alemania tiene mucho carbón en su propio territorio y con el cierre de los famosos gasoductos ha vuelto otra vez a quemar carbón de una manera importante. Aquí ya vemos cómo empieza el petróleo en funcionamiento, pues hacia 1930, y este que es un elemento fundamental porque el petróleo, independientemente de su aplicación energética para muchas cosas, es crucial en la globalización porque alimenta el transporte y la movilidad. Son motores de combustión, sean terrestres, marítimos o aéreos, que se alimentan de derivados del petróleo. Luego, el peso del petróleo en la evolución del sistema es mucho más importante que esto, a pesar de que su proporción en el conjunto no sea tan grande. Aquí entran ya con otras fuentes de energía y ve cómo en 2022 a nivel mundial las que son renovables, que son las de arriba, bueno, está el viento, la solar y tal, son una parte pequeña. Desde hace años ya el mundo sabe, por lo menos Naciones Unidas y el conocimiento científico, que tenemos un problema gravísimo. Y se ha hecho un esfuerzo, y se hace un esfuerzo muy grande por las renovables. Pero el incremento de consumo de petróleo sigue ascendente. En España, por muchas renovables que se hayan instalado, en estos momentos sigue creciendo el consumo de petróleo. No creamos que hemos cambiado el sistema. Hemos incrementado y hemos metido una nueva fuente de energía primaria, pero consumimos más petróleo que antes. No estamos consiguiendo controlar a la bestia. Somos yonkis de la energía y es muy difícil deshabituarse de esta adicción. Esta es la misma información, pero contemplada en forma cuantitativa y no relativa, y vemos cómo la biomasa pues no ha crecido mucho, aunque, no ha crecido muy poquito, pero antes era el 90, el 80%, y su representación en el conjunto va perdiendo peso a medida que van entrando otras energías en juego, como el carbón, el petróleo, el gas natural, la nuclear, etc. Fijaros que de todo esto, el fósil es desde aquí gas natural, petróleo y carbón. Todo eso es fósil. Es un mundo fósil. Es un mundo que funciona diariamente y en su conjunto gracias a la combustión
de una materia prima energética que se generó durante millones de años y que estamos consumiendo y agotando en 200. Quiero recordar que las civilizaciones agrícolas también captaban energía en el territorio. Aparte de la biomasa, que son cultivos, que son utilizaciones de elementos leñosos de los bosques y de otro tipo de utilizaciones, este es un molino afgano que está fechado son restos arqueológicos, esto es una reconstrucción, en el siglo XI. Posteriormente, y también antes en el mundo romano, hubo utilización de flujos, de aguas y de otro tipo de molinos, y hay, junto a la biomasa, la utilización de las energías, que son sistemas de captación de energía del territorio. Por tanto, esto no es reciente, razón por la cual he puesto al inicio y propugno que la energía regrese al territorio. Lo digo porque hay una cierta visión reciente, cuando han aparecido las instalaciones de captación de energía renovable, como una intrusión de un mundo metálico, urbano, brillante, en un territorio que era más natural porque estaba protagonizado por la clorofila. Y por tanto la clorofila es el ingrediente que pertenece al mundo sano y lo otro pertenece al mundo insano. Bueno, hablaremos un poco de esto. Primero, que antes de la revolución urbano-industrial, las civilizaciones agrícolas tenían mecanismos de captación de energía, que eran en molinos de diferente forma y de diferentes historias. Por supuesto, no quiero ni decir por qué los romanos tenían minería y cómo era la minería de los romanos y en qué se fundamentaba y qué energía utilizaba, aparte de los esclavos. Eso suponía que efectivamente, gracias a eso, los romanos eran quienes eran. Los romanos sin minería y sin trabajo de la minería y sin acumulación de energías densas para poder plantearse fundiciones, trabajos de carácter metálico, etcétera, no serían los romanos. Creo que la vida de Brian lo explica muy bien. Entonces, realmente, eso hay veces que perdemos un poco el sentido de las cosas. Luego, hay todo un mundo en el cual, esta es una noria de la época andalusí, esto es una foto, esto existe, está en Córdoba, y eran distintas formas en las cuales se aprovechaban los flujos de la naturaleza. Los dos grandes flujos de la naturaleza en movimiento son el fluido del viento y el fluido del agua, y por tanto molinos eólicos y molinos hidráulicos son utilizaciones de la energía disponible ya muy antiguos, ¿no? Como la utilización también, que duda cabe, de la propia irradiación solar a través no tanto de captadores que lo conviertan en una energía más versátil y manejable como es la electricidad, sino captadores que permitían secar alimentos, que permitían secar la ropa, no había lavadoras, no había secadoras, de muchísimas aplicaciones que la radiación solar ha tenido a lo largo de la historia y, por supuesto, muy importante en determinadas formas de construcción basadas en el barro, donde había un elemento importante a agregar que era la irradiación solar, etcétera. Luego ha habido sistemas de captación en el territorio de energías disponibles de carácter renovable, ha habido a lo largo de toda la historia de las civilizaciones agrícolas. Sucede es que a partir, estos son los famosos molinos de Holanda. Holanda es una zona con turbas y con marismas, y entonces estos molinos extrajeron el agua y además permitió hacer una obtención de turbas que fue fundamental en el impulso holandés de la revolución urbano-industrial y anterior, porque gracias a la energía eólica pudieron poner en funcionamiento elementos de fertilización que procedían de las turbas y elementos de carácter energético, etcétera. Fue elementos de captación de la energía disponible para poderlo aplicar. En estas fases, incluso un poco posterior en Inglaterra, para que nos hagamos idea, en el libro de Václav Smil, La civilización y energía, que es un libro magnífico, que explica la evolución de las civilizaciones a lo largo de la historia, con la energía, con muchísimos datos, que no sé dónde saca ese hombre, es prodigioso. Yo creo que Václav Smil no es una persona, debe ser un edificio lleno de gente trabajando, que tiene como marca Václav Smil y le mandan al pobre a que dé conferencias. Pero ahí tiene que haber una organización completa porque es impresionante
cómo trabaja y qué cantidad de datos puede llegar a dar. Y habla de que en un momento dado en Inglaterra había una cantidad de molinos tales previas a la revolución urbano-industrial que bueno, alimentaban una cantidad importante de talleres de manufacturas, y posteriormente, cuando empiezan a tener y a utilizar fundiciones y manejos de forja y demás, necesitaban la biomasa, y esa utilización intensiva de la biomasa acabó con 40 kilómetros cuadrados de bosque en su entorno. O sea, ese era el nivel. Para utilizar muchísima energía, que era de energía de tipo térmico, de tipo calorífico, arrasaban todos los bosques de su entorno. Aquí en España pasó igual, ha habido mucho tala masiva de bosque cuya única función era alimentar hornos. Eso ha desaparecido de nuestra memoria, pero es así. Eso fue así durante un tiempo, cuando a medida que se fue presionando sobre la necesidad de energía primaria, hubo una gran tala de bosques. No es exclusivamente una cuestión, como a veces he leído, de que fueron talados masivamente para construir barcos a mayor gloria del imperio. Bueno, no niego que hubiera una parte importante del esfuerzo maderero vinculado a la construcción de barcos, pero fundamentalmente es el esfuerzo en alimentar fundiciones, hornos, etcétera, que el Imperio Español necesitaba para hacer armamento, herramientas y toda clase de cosas. Eso requería muchísima energía. Y si no había carbón, ni había petróleo, ni había electricidad, pues era obvio que había que quemar biomasa como si no hubiera un mañana. Eso es un poco el planteamiento. Esto es La Mancha, bueno, imágenes conocidas de todos. Esto es la visión amable, que uno dice qué paisaje más bonito, ¿no? Un molino, unas cosas, una tal. Porque hay una aceptación de que el reconocimiento de estructuras y formas de carácter más arcaico opera como un elemento de movilización de alguna endorfina, de alguna especie de neurotransmisor que produce placer. Entonces ves un molino antiguo y produce placer. Si es muy moderno ya podemos hablar de ello. Pero si es antiguo, sonreímos. Bueno, pues esto es un sistema de captación que quien haya estado en Estados Unidos reconoce, o quien vuele a Mallorca se habrá dado cuenta que al acercarse al aeropuerto y tener tal, está todo lleno de ese tipo de molinos que lo que hacen es, cada vez que hay un poco de viento, sube agua del acuífero. El agua está unos metros por abajo y la forma de sacarla para hacerla disponible es con estos artilugios que hay aquí, ¿no? Bueno, todo eso son soluciones que han venido haciendo, hasta que llega el sistema tecnofósil. A partir de ese momento, todas estas cosas desaparecen, carecen de sentido y son sustituidas por mecanismos muchísimo más eficaces y también más eficientes en alguna medida, pero su eficiencia se acaba convirtiendo en expansión, en incremento de necesidades, en incrementos de rendimientos, y por tanto todo lo que se pueda ganar en eficiencia es multiplicado por necesidades de consumo de una manera superior, incluso triplicando la eficiencia que se gana. Llega un momento que todos reconocemos en nuestra reciente memoria, en donde la población, especialmente occidental, no sabe de dónde viene la energía. Desaparecen todos los dispositivos de captación de energía del territorio y quedan algunos lugares oprobiosos y despreciables de centrales térmicas, refinerías y, os recuerdo a todos, gasolineras. Que el sistema tecnofósil está presente permanentemente en nuestra vida por las gasolineras. Es el elemento fundamental de sostenimiento de la forma en la que funcionamos. Por tanto, no es un sistema de captación, es un sistema de distribución, como lo son las líneas eléctricas. Pero es en estos momentos el sistema, la red que mejor explica la cantidad de energía que utilizamos y especialmente la energía que es causante de la mayor parte de las emisiones y causante de la mayor parte del uso del petróleo que estamos permanentemente
requiriendo para funcionar. Eso quiere decir que sin fuentes alternativas lo que hacemos es hacer diariamente algo que no genera demasiado debate, que es utilizarla. Yo es que no he visto ninguna manifestación delante de una gasolinera, igual vosotros sí. A mí si me la convocan voy. Si invocan voy delante de la gasolinera y dije, hay que ver, esto es un escándalo, hombre. ¿A quién se le ocurre lo que está usted haciendo ahí? Y tal, porque claro, es que realmente es el meollo del asunto. De todas estas grandes cifras que hablamos, al final, es ahí donde está la madre del cordero. Por tanto, al desaparecer la generación del territorio, su regreso es conflictivo. Es conflictivo, porque hay un asunto que no formaba parte de nuestra escenografía imaginaria de recuerdo y por tanto provoca toda una serie de cosas. Y es conflictivo no solamente por eso, es conflictivo porque en lugar de haber empezado a hacerlo cuando tocaba, que era cuando teníamos plena conciencia y conocimiento de que esto era un asunto gravísimo que había que abordar enseguida, a principios del siglo XXI, lo dejamos pasar. No se hizo planificación territorial, no se hizo una reflexión como necesariamente correspondía para ver cómo iba a ser la ciudad y el territorio en el nuevo sistema energético. Porque no solamente es una cuestión de generación de energía renovable, es una cuestión de cambio estructural de muchísimas cuestiones que tienen que ver con localización de usos y de personas y de trabajos y tal. Claro, si las personas viven muy lejos de los trabajos, pues millones de coches se van a tener que poner en marcha todos los días. Yo vivo en Barcelona ahora. Como se me ocurra retrasarme para ir al aeropuerto, es 1 hora y media más que estoy allí, porque hay momentos en los que no puedo coger el tren, porque el famoso Rodalíes, hay momentos que no funciona, entonces me tengo que buscar otra solución, y entonces me encuentro atrapado porque miles de coches han salido de sus casas con sus motores de combustión, con una persona o dos lleva... Bueno, pero qué locura, por Dios. Y esa locura la conocemos desde hace 30 años. Y sabíamos que no, teníamos futuro. Y que había que plantearse un cambio radical. Y ahora, cuando llega el momento de que suena la sirena y llaman y dicen, todo el mundo a cubierta, que nos hundimos. Y entonces la Comisión Europea dice, urgentemente, a reducir el uso de fósiles, de energía, desplieguen las renovables inmediatamente. Entonces, claro, como es todo tan urgente y no hemos preparado nada, pues se hace de la peor manera posible. Es así. Claro, por una parte tenemos el susto de verlo ahí emerger cuando no lo preveíamos y decir, pero ¿qué hacen ahí esos chismes que brillan tanto? ¿De dónde salen esos metales, esos cristales? Pero además de eso, es que resulta que no hay tiempo para planificar. No hay tiempo. Estamos en emergencia climática. Y entonces nos encontramos un poco con la situación que estamos, ¿no? Claro, la crisis, no me voy a extender en ello, es una crisis global. Hay distintas crisis críticas. Alguien ha hablado de los 9 límites biosféricos, otros sitúan 12. Yo resalto 4 de la global. O sea, el funcionamiento global del planeta, resalto 4. Primero, la climática. Climática, todos emitimos y el planeta en su conjunto sufre los efectos de las emisiones. Por tanto, se crea un problema muy grave. El que emite localmente no tiene la sensación de que es responsable del planeta. Se crea un problema porque Euskadi ha reducido las emisiones en los últimos años y se ha celebrado mucho. ¿Y saben por qué ha reducido Euskadi las emisiones? Por la deslocalización de la industria. Es lo mismo, pero China. ¿Qué pasa? Que China, mala suerte, está en el mismo planeta. Entonces, no ha habido reducción de emisiones, ha habido un traslado de las operaciones industriales que estaban explicando una parte de las emisiones. Esto no es solamente de Euskadi, esto es una buena parte de lo que ha pasado en Europa. Entonces ahora estamos todos indignados con los chinos. Hay que ver estos chinos, lo que emiten. Es decir, que es como ridículo, no es grotesco. Es decir, hay todo un proceso de deslocalización de actividad a China. Y resulta que ahora pues, se reúnen en las cumbres y le riñe todo el mundo a la China. No es que yo les tenga, vamos, que no es que no me
Tengo aprecio, pero poco, no mucho. Entonces, claro, pero que les riñan de esa manera me parece injusto. Claro, se vuelven los tíos y dicen, ¿pero qué dices? Si la mayor parte de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera lo habéis vertido vosotros a lo largo de 250 años, nosotros acabamos de llegar al basurero. Pero claro, nos ha gustado esto de verter mierda a la atmósfera, pues también lo vamos a hacer. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el sistema tiene adjudicado a Asia ahora mismo la función básica de producción industrial de todo. De todo. Si hubiera hecho, que no lo he hecho, un recuento de todo lo que vemos por aquí, esos altavoces, el proyector, esas sillas, la mayor parte de las cosas que tenemos han sido esta blusa, esto es de China. Muchas cosas vienen de China, nosotros casi no producimos nada. Entonces, ellos producen, emiten, lo trasladan en contenedores, llegan aquí, y cuando llegan aquí nos reunimos a criticar a los chinos porque emiten mucho. Entonces, realmente, claro, eso es una situación que resulta difícil de entender. Pero es una crisis climática que está muy relacionada con la energética, pero no es lo mismo. Supongamos por un momento que los problemas que se han producido en los desequilibrios climáticos no estuvieran muy relacionados con la combustión masiva de fósiles en el mundo, que fuera otra cosa. Pues aún así tendríamos una crisis energética. ¿Por qué? Pues porque toda esa enorme disponibilidad de reserva energética que teníamos producida durante millones de años se está acabando. El carbón no, el carbón le queda. Pero al petróleo, ya por fin la Agencia Internacional de la Energía ha reconocido que la teoría de Huber del peak oil es verdad y que ya está en sus informes y ya estamos en el peak oil. El peak oil quiere decir que hemos alcanzado ya el momento culminante. A partir de ahora vamos en descenso. Según Huber, la teoría del peak oil es que el problema relacionado con la escasez es previo a su agotamiento. La percepción de escasez ya crea toda una serie de disfunciones y desequilibrios en el sistema y que, por tanto, hay que ir pensando ya en retirarse. Por otro lado, el petróleo, sabemos hoy, por conocimiento y tecnología, que es una sustancia maravillosa de la que se obtienen cantidad de diferentes materiales y diferentes beneficios y utilizamos la inmensa mayoría del petróleo de la mejor manera posible, que es quemándolo. ¡Qué listos! O sea, qué listos somos. O sea, tenemos el petróleo, que es increíble, ¿no? Todo lo que puede proveer como moléculas de muy diverso tipo, y lo que hacemos es la utilización más tonta, que es quemarlo, ¿no? Que es como decir, bueno, pues eso, tengo frío en casa y quemo la mesa, ¿no? Pues estate quieto, ¿no? Pon tu jersey, yo qué sé, no me quemes la mesa. Bueno, pues algo así es lo que estamos haciendo con el petróleo. Luego tenemos una crisis energética que es independiente de la climática, aunque muy asociada. Hay una tercera crisis gravísima de la que se habla mucho menos, que es la de biodiversidad. Como consecuencia de la expansión del sistema y la intensidad de aplicación sobre el mismo, hemos provocado trastornos gravísimos en algo que a veces pensamos que la biodiversidad es una especie de afición para medioambientalistas ecologistas. Y yo quiero recordar a cualquiera que somos sapiens sapiens, unos mamíferos cuyo origen y funcionamiento es altamente vinculado a la salud de los ecosistemas. O sea, que no estamos viviendo 8.000 millones de personas en la Luna abastecidos por naves que nos vienen todos los días de Houston, Texas, a traernos la comida y todo. O sea, vivimos en un mundo que imprescindiblemente necesitamos abejas, necesitamos insectos y sobre todo necesitamos un suelo sano. Un suelo que hoy lo conocemos mucho más que antes gracias a la ciencia. Es un suelo que tiene el suelo entendido como el metro de suelo orgánico que soporta la vida, esa parte, esa piel de la litosfera donde empieza todo, porque en el suelo, en la parte que no vivimos, hay unas estructuras microecosistémicas, microbiológicas, compuestas por protistas, bacterias, micorrizas, que son capaces de, utilizando agua y determinadas temperaturas, poner a disposición de las terminales radiculares de las plantas los minerales esenciales que hacen falta para producir tejido vegetal. Pero es que sin tejido vegetal no vivimos nosotros. Es que sin tejido vegetal y sin plantas no hay animales. Por tanto, no hay barbacoas. Imaginaros un mundo sin barbacoas. O sea, claro, entonces, claro, si de repente ponemos en peligro los equilibrios tan frágiles de esto, cuando estamos hablando de biodiversidad, uno se empieza a preocupar ya, ¿eh?
Ojo, que esto no es un tema de que si mueren más o menos aves o si tenemos más o menos linces, que es un poco a veces la caricatura de esto. No, no, no. A mí lo que me preocupa es la biodiversidad microbiológica. A mí lo que me preocupa son los desequilibrios que pueden provocar fenómenos de alteración difícilmente controlables. Hay una cuarta crisis que está también, como todas relacionadas con esta, que es la del sistema alimentario global. Un trabajo que se hizo hace poco en Vitoria-Gasteiz, dirigido por Daniel González Franco. Saluda, Daniel. Demostró que en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 250.000 personas que viven allí, otros 50.000 en los pueblos de la periferia que gravitan sobre Vitoria, hicieron una contabilidad de todos los alimentos frescos, que no eran de larga duración, en todos los comercios, supermercados y lugares donde se vendía en Vitoria. Y contabilizaron qué parte de esa alimentación procedía de la proximidad. Entendido proximidad con una idea muy generosa desde mi punto de vista. Proximidad para mí es que cuando no tienes método mecánico de moverte tienes que ir a por la comida y volver en el día. Eso es proximidad en términos, vamos a decir, más estrictos. Y resulta que contabilizando todo eso, el porcentaje de alimentación de los vitorianos que procede de su entorno, que es uno de los entornos agrícolas más fértiles de toda España, histórico, el río Zadorra con todas sus riberas, es el 1,5%. Eso quiere decir que la tractorada de Vitoria, cuando decían, si nosotros no coméis, me da igual lo que tú hagas, si solamente tengo un 1,5%, si yo estoy alimentándome del sistema alimentario global y tú estás produciendo para el sistema alimentario global. Es tan global como la energía fósil. Está tan desacoplado y desconectado de la inmediatez de la ciudad y de las personas como la energía fósil. Eso quiere decir que ante una perturbación grave del sistema logístico, en Vitoria se comen unos a otros. Lo mismo que en Santiago. ¿Pero por qué? Porque hay una dependencia absolutamente crítica sobre un sistema alimentario global que funciona con cadenas de flujos tensos y que es muy vulnerable a la logística. Y por tanto, podemos tener un problema. Y ya tenemos un problema porque resulta que le hicimos trampa al cura Malthus. Para crecer tanto la población, un tema fundamental fue el crecimiento de la alimentación. ¿Cómo se ha conseguido el crecimiento de la alimentación? Pues con una pequeña parte de conocimiento y una gran parte de la resolución del gran problema de los cultivos, que es la reposición de la fertilidad. ¿Cómo se repone la fertilidad? Pues mediante un fertilizante, el más básico, que fue producto de una invención de unos alemanes, Haber, que lo inventó, y Bosch, que luego tuvo una industria exitosa, que lo consiguió escalar a nivel industrial, y consiguieron obtener amoníaco a partir de agua y gas natural y el propio aire. Que eso quiere decir que el fundamento de la revolución verde y de la gran producción alimentaria que es capaz de alimentar hoy a 8.000 millones de personas, hay muchos que se quedan fuera del banquete, pero por mala distribución, hay comida suficiente. ¿De dónde sale? Sale de Haber-Bosch, sale de métodos químicos de producción de fertilizantes que están acabando con la salud del suelo. Razón por la cual personas tan poco sospechosas de planteamientos hippies o perroflautas como nuestra queridísima von der Leyen lideró un cambio planteando desde la Comisión Europea una reducción radical de la aplicación de agroquímicos al suelo europeo y una reconversión de la agricultura para que por lo menos en un primer momento hubiera un 25% de la superficie agrícola en modelos de manejo orgánico. Esto ha sido lo que han anulado el otro día después de la tractorada. ¡Qué gran victoria! ¡Qué gran victoria, señores! Es decir, esto que había sido un planteamiento para mí tal, pero claro, volvemos a la de siempre. Hay unas elecciones europeas en ciernes y resulta que la Comisión Europea,
que pecaba gravemente, con razón, de ser desconectada y poco burocratizada, y parecía inmune a las presiones de carácter electoral, pues resulta que no. Y algo que había costado años de conocimiento científico, de acuerdos, de presiones de todo tipo, en 5 días desaparece porque hay temor de que repercuta electoralmente en las elecciones europeas. Todo esto apunta a que es muy probable que tengamos una crisis del sistema alimentario global. ¿Por qué digo esto? Porque hay una nueva visión imprescindible de la ordenación del territorio y de nuestro fundamento. No solamente tenemos que utilizar el territorio para captar energía, que antes no lo hacíamos, tenemos que entender de una manera distinta el enorme patrimonio despreciado y abandonado de los suelos fértiles, de las vegas, de las riberas de los ríos, de los lugares con acumulación sedimentaria, de suelos meteorizados con capacidad orgánica de producir cultivos, aunque sea a rendimientos no competitivos en el mercado global. Es decir, nos la jugamos no solamente en resolver nuestra captación de agua y de energía, sino de alimento. Y aunque no consigamos, ni muchísimo menos, un 100%, pero es algo que hay que tener muy en cuenta. Esta es la ciudad de Santiago, desacoplada de su territorio. Ya no necesita alzarela, ni necesita ninguno de los ingredientes que le permitieron de manera pionera y temprana alimentar a una población no maltusiana. Es decir, Santiago conseguía, aunque no fueran muchísimos los peregrinos, pero ya era un milagro que en la Edad Media se pudiera sostener una población que no trabajaba, vivía y moría allí. Y entonces ese hecho milagroso, pues hay que darle su explicación. Ahora ya está totalmente desacoplada del territorio. Ya ni el agua, ni la energía, ni el alimento, ni nada. Ya es todo globalizado. Lo que queda de Santiago es el recuerdo pétreo y de madera de un mundo que ahora mismo ya no existe. Pero cuidado, que está abriendo la puerta. A lo mejor tenemos que pensar en fórmulas en las cuales nos reacoplamos, ¿no? Por eso siempre planteo esta especie de frontispicio. Señores, tenemos un reto. Tenemos que reacoplar ciudad y territorio como sistemas vivos. Suena críptica la frase, pero para mí es muy clara. Es decir, hemos hablado de que la revolución urbano-industrial y toda su evolución posterior consiguió que la ciudad y las sociedades no dependieran de su territorio, sino que tenían solucionado todo porque la energía venía de cualquier sitio, etcétera, etcétera. Y ahora necesitamos, con urgencia, hacer un nuevo urbanismo, hacer una nueva ordenación del territorio, replantear las cosas y reacoplarnos a nuestro territorio. Sevilla, una ciudad donde he vivido solamente 40 años, tiene un planteamiento absolutamente irresponsable, suicida, respecto a su sistema hidrológico y cómo funciona. El agua viene de 160 kilómetros y no hay un entendimiento de cómo la ciudad debería de haberse implantado, desarrollado en un sistema hidrológico tan vulnerable, tan frágil como en el que está. Esto son cosas que nos se ha permitido el lujo de hacer, como cuando Foster hace la ciudad Masdar en medio del desierto, ciudades palmeras, flotando en Adubadi, toda clase de cosas que ya van a quedar para el recuerdo. ¿Os acordáis aquellas locuras que hubo un tiempo donde hacían ciudades que eran sostenibles? Fue presentada como ciudad sostenible, ciudad Masdar, porque tenía energía renovable. Bueno, pues todas estas cosas son las que requieren una revisión profunda, porque no es solamente una cuestión de fotovoltaicas y eólicas, es una cuestión de revisión profunda de los fundamentos, del soporte metabólico de nuestros sistemas de vida. Esto es una imagen que yo creo que es supremamente expresiva, donde combina esta intensidad china, esto es Hong Kong, de cómo la energía, los materiales, la tecnología es capaz de construir semejantes enormidades, y el contenedor como gran símbolo de esta sociedad globalizada, ¿no? Pero la sociedad globalizada, sus paisajes son estos. Estos son los paisajes de lo que vivimos hoy. Esta es nuestra vida diaria. Este es el mundo en el que estamos. Si nos planteamos otro,
Veámoslo como es, pero el que estamos es este. Esto es la refinería de petróleo. Mira, veis aquí Gibraltar, esta es la de Algeciras. Tenéis aquí unas nucleares, esto es una térmica, esto es un ciclo combinado. Este es el fundamento de nuestra existencia diaria. Este es el paisaje, ¿no? O sea, hablamos de paisaje. Este es el paisaje, para el que está en unos lugares muy concentrados y procuramos no pasar por allí. Pero este es el fundamento de nuestra vida diaria, de nuestra existencia. Este esquema explica muy bien muchas cosas. Es de 2005, de Estados Unidos, pero también lo hemos hecho de muchos otros sitios y explica muy bien cómo funciona todo esto. A la izquierda está la energía primaria. ¿Y qué energía primaria tenemos? Pues tenemos petróleo, gas natural, carbón, nuclear, solar, eólica. Ojo con el tamaño del cuadrado de la eólica, que lo único que incorpora es este hilillo por aquí, este hilillo de plastilina, como se dijo en cierta ocasión. Los hilillos de plastilina, estos son de aquí, son muy pequeñitos, es de 2005. Estados Unidos ha mejorado algo en estos 20 años y estos han crecido un poquito, pero estos han crecido más. Es lo que digo. Esto está creciendo con gran esfuerzo, pero estos van todavía más crecientes. Una parte de la energía primaria se va a generar electricidad. Fijaros la enorme pérdida que tiene generar electricidad, que es un vector de energía, es una forma de energía extraordinariamente útil, porque con la electricidad lo mismo te haces un zumo de naranja que mueves un autobús, pero la electricidad tiene un coste energético brutal. Para generar 950 unidades, pierdo 638. O sea que convertir todo en electricidad, electrificar la movilidad, tiene un coste energético enorme. Pero no solamente por los minerales y lo que hay que trabajar, es que la electricidad en sí es un vector energético de alto coste en primaria. Luego, si necesito 1000 unidades que están aquí abajo, que como veis es la mayor parte del sistema, es fósil, que es esto de aquí, la mayor parte, si yo lo electrifico, ya no son 100 unidades o 200 unidades, sino que tengo que hacer 200, porque en el proceso voy a perder mucha energía. Cuidado, ojito al dato, como se dice. Entonces, finalmente, esto, tanto en electricidad como por fuentes primarias de aplicación directa, que son fundamentalmente las fósiles, llego a los consumos, 200 no sé cuánto en residencial, comercial, industrial, transporte en vehículos ligeros, marítimos y tal. Tiene una parte muy importante del consumo energético, son transportes, el industrial va después y ya este otro es mucho menor. Por tanto, todos nuestros enormes e imprescindibles esfuerzos en hacer edificación de muy baja repercusión energética o incluso de balance aparente cero sin contar el momento de construcción, etcétera, es muy importante y es una pequeña parte del problema. Si yo consigo satisfacer todas las necesidades energéticas del edificio, revisándolo en profundidad para que tenga mucho menos consumo y que además sea capaz de generar mediante placas fotovoltaicas, geotermia de baja entalpía, etcétera, no sé qué, y consigo reducir mucho, es importantísimo. Pero fijaros qué parte del problema es. Es esta parte del problema. El resto está aquí, en toda esta parte. Con un problema gravísimo, que una parte de la energía que utilizo en las industrias y en la movilidad es difícilmente electrificable. Hay industrias que necesitan altas temperaturas que la electricidad no satisface. Y hay movilidades que es difícil resolverlas con electricidad. Luego, este es el esquema del problema. Este es el esquema del problema. Lo que hemos dicho todos es, señores, tenemos que reconvertir este sistema energético. Reconvertir este sistema energético no es cambiar las fuentes primarias, es cambiar el sistema en gran parte. Y por tanto eso tiene implicaciones diferentes, pero también es cambiar las fuentes de energía primaria. Y eso implicaría, primero, reducir el sistema, es decir, reducir el consumo de energía. Pero reducir el consumo de energía es una labor hercúlea. No conozco, ni yo ni nadie, ningún sistema desde 1850 que haya reducido ni siquiera el 10% de energía.
tendríamos que ir, vamos a suponer, vamos a ser optimistas, que este país es pionero en el mundo y en la historia y conseguimos reducir el 20% de energía en el sistema. Lo achato. Sigo necesitando muchísima electrificación de la parte fósil de los motores de combustión. Luego necesito electrificar mucho. Electrificar industrias, electrificar movilidad. ¿Lo puedo resolver con autoconsumo? Negativo. Negativo. Tengo que hacer autoconsumo a muerte. Todo el autoconsumo que se pueda. El individual y el colectivo. Comunidades energéticas locales, a muerte. Pero la dimensión del problema es esta. En un escenario absolutamente utópico de que este país es el primero en la historia y en el mundo que consigue reducir un 20% su sistema energético en un plazo de 5 años, de 10 años, ¿no? Luego, bueno, como veis, utilizo la misma técnica y tecnología para el de Euskadi y, bueno, pues funciona exactamente igual. Es que es igual que Estados Unidos. Si es que el sistema de Estados Unidos ha sido propagado a todo el mundo. Bueno, aquí vemos la importancia que adquiere en su visualización la energía eólica, esto es en Cádiz, como elemento alternativo. Y ahora nos encontramos con el compromiso de las políticas estatales, nacionales, españolas, por imperativo, en este caso con convencimiento, pero que hay que hacerlo se quiera o no, porque recuerdo que la política energética no es de soberanía española, es de la Comunidad Europea. Cuando en España hubo un problema con que el coste de la electricidad era muy alto y estaba causando serísimos perjuicios a muchísimas familias, nuestro presidente del gobierno cogió la Vespa y se fue a Bruselas a pedir permiso para modificar elementos del funcionamiento del mercado de la electricidad, porque no es soberanía española, está cedida a la Comisión Europea. Cuando ha habido un problema de carácter ambiental, no es soberanía española, es de la Comisión Europea. Igual que cuando hay un problema con la moneda o cuando hay un problema con determinados temas de la competencia. Hay toda una serie de políticas que no son europeas, que no son de aquí, que no son ya nuestras. Que nosotros lo que hacemos es aplicar, participar en la configuración de esas políticas y luego aplicarlas. Luego, cuando hablamos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, estamos hablando de que la Comisión dijo: España, tiene usted que hacer un plan de este tipo y asumir estos objetivos de eficiencia energética, de reconversión a renovables, de electrificación, etc. Y se elabora el PNIEC. Se hace con entusiasmo, se hace bien, y se manda a Bruselas, pues Bruselas dice que le parece estupendo. Este lo que dice es que en 2020 estamos en 28.000 megavatios de potencia instalada en eólica y nos vamos a 50.000. En fotovoltaica de 9.000 nos vamos a 39.000. Solar termoeléctrica se previeron 7.000, que ya se ha renunciado a ella. Las termoeléctricas son estos sistemas que hay en el sur con espejos que concentran los rayos en una torre, o con sistemas Stirling que concentran los rayos del sol sobre un líquido fluido que tiene inercia térmica que permite hacer turbinaje. Esos es tecnología básicamente española y no están funcionando. ¿Por qué? Pues porque el coste del megavatio hora no es competitivo. Entonces habría que subvencionar y pagar cada megavatio hora que producen. No es el momento. ¿Por qué? Porque ahora mismo las energías renovables, fotovoltaica, eólica, están produciendo a 42, 41, 44 euros megavatio hora. Claro, en esas condiciones no tiene sentido que se subvencione nada, si tenemos ya resuelto ese problema en términos de coste básico de la energía. Son más baratas que el ciclo combinado, más baratas que la mayor parte de las energías. Luego, en estos momentos, la energía renovable es perfectamente competitiva con las demás y funciona, ¿no? Luego tenemos la hidráulica, que como veis no se incrementa en nada. El bombeo mixto, que son estos sistemas de almacenamiento, cuando sobra energía eléctrica, se bombea agua a un punto alto, y cuando la necesitas la sueltas, hay un turbinaje y la recuperas. Bueno, esto en la revisión que ha habido del PNIEC, que no entro en ello, esto ha subido muchísimo. Va a haber muchísimo bombeo mixto porque es el sistema de almacenamiento que se ha decidido que entre
en carga para las próximas planificaciones. El biogás, que es un gas también renovable, funciona, y digamos que al final de renovables la idea es que, como veis, hay un cambio radical. Sin embargo, el ciclo combinado se queda en la misma potencia instalada. El sistema energético español, sin entrar en muchas particularidades, bueno, vamos a ver, no os he dicho, creo que es bueno decirlo, que es que todas estas cosas me las sé, no porque he aprendido, es que estoy participando en la planificación de la red eléctrica desde hace unos años. Entonces, en mi caso, mi papel es incorporar a todas las decisiones criterios territoriales, ambientales y de aceptación social. Prepárate. Entonces, no me pagan muy poco para lo que hago, vamos. Pero, claro, eso me ha obligado a algo para mí muy interesante, que es aprender muchísimo de este sistema, que es fascinante, pero es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, una de las cosas que ves es cómo el sistema eléctrico tuvo un momento de la época franquista que desarrolló en la generación de electricidad, básicamente, primero a partir de hidroeléctricas, luego se incorporaron las térmicas de carbón, de tal, y luego se incorporaron las nucleares, y eso era más o menos el sistema que había cuando, en época de gobierno del Partido Popular, en aquel momento con visión, yo creo que muy clara y acertada, se tiraron al gas de cabeza y se adoptó unas decisiones estratégicas, como fue hacer un acuerdo de largo plazo con Argelia, construir 2 gasoductos, uno que entra por Almería y otro que iba por Marruecos, digo iba porque lo han cerrado, por Marruecos y entraba por Gibraltar, hacer estaciones de regasificación en muchos puertos. Esto era idea de un ingeniero que se llama Durán Farrell, y generar todo un sistema de funcionamiento con gas alternativo al carbón y al petróleo. Y además se desarrolló toda la red de distribución en muchas ciudades para tener gas como elemento de complemento y alternativo a la electricidad. Luego nos gasificamos. Y además de eso, se plantearon una forma de generación de energía eléctrica alternativa a las centrales térmicas muy contaminantes de carbón o de fuel o de pesados, que son los ciclos combinados de gas natural. Estas centrales no se ven casi, se ven muy poco. A veces pues, es una nave en un polígono industrial y es un tubo de gas que quema, calienta y tal, y hace un turbinaje y funciona fantásticamente bien, le da estabilidad al sistema eléctrico, reacciona inmediatamente, hay un partido de la máxima expectación, llega el descanso, todo el mundo se levanta, enciende la luz y abre el frigorífico, el sistema eléctrico hace ¡oh! Y entonces ellos hacen con el ciclo combinado ¡fua! Y responde, mientras que si fuera renovable, pues no, porque la electricidad renovable se genera cuando Dios quiere, no cuando a nosotros nos da la gana. Entonces, Dios no ve fútbol, entonces pues no se entera de que hay un descanso y no genera electricidad suficiente para responder a esa punta de energía, ¿no? Entonces el sistema consigue funcionar gracias a temas como el ciclo combinado de gas. ¿Entendéis ahora por qué hay ahí 26.000 megavatios que no se mueven? Porque es el fundamento del sistema para que tenga garantía de estabilidad y de respuesta. ¿Qué es esto de aquí? Luego está la generación y ya veis que el fuel va a reducciones y el nuclear va perdiendo también por el compromiso de cierre de centrales a 2030. Eso era la potencia instalada. Esto es la energía bruta, porque una cosa es la potencia instalada y otra es la energía que provee. No es lo mismo la energía que provee 100 megavatios de fotovoltaica en una gran planta que 100 megavatios en las terrazas de los edificios domésticos. Es mucho más eficiente una planta gestionada, orientada, resuelta, con criterios de producción industrial que muchísimas placas colocadas en las azoteas. Entonces, no es lo mismo potencia instalada que la energía que finalmente se provee. Y esta es la que finalmente se provee y se le adjudica un crecimiento entre 2020 y 2030 a la energía renovable de 116.000 gigavatios hora, no son, estos si son gigavatios hora son 256, porque es una cuestión de medida. Aquí hay un crecimiento, como veis, importantísimo de la energía renovable que se incorpora al sistema, más importante que la potencia instalada. Bueno,
Esto es lo que nos explica el PNIEC y digamos que esto es lo que finalmente da respuesta. Esta imagen es importante también tenerla en cuenta porque hay un concepto a veces del sistema energético como si fuera un sistema de equipamiento de servicio público. Escucho a gente decir, es que aquí en Extremadura, en Galicia, se produce más energía de la que necesitamos. Es injusto. ¿Cómo que injusto? ¿Cómo que injusto? Esa visión de que el sistema energético es un sistema, dijéramos, de dimensionamiento exclusivo para tus necesidades, pues yo lo llevo a otros temas como en La Rioja Alavesa, que estamos trabajando haciendo la ordenación del territorio. Yo digo, bueno, cuando discuto sobre las renovables, digo, bueno, pues entonces el vino que se produce aquí es para que nos lo bebamos nosotros. No lo recomiendo, porque son 13.000 hectáreas de viñedo, es una cantidad de vino que en poca cantidad está muy bien, pero en excesiva cantidad nos va a hacer mucho daño. Luego yo entiendo que hay cosas que se producen y que no necesariamente todas las que producimos y lo que hacemos está estrictamente vinculado a nuestras necesidades. Como es obvio, estamos globalizados. Luego, lo que necesitamos es entender la energía eléctrica, a qué escala la tenemos globalizada. De entrada, le digo a quien no lo sepa, porque es una gran noticia, que el sistema eléctrico es peninsular. Está totalmente integrado con Portugal. Para mí, todo lo que signifique estar integrado con Portugal me parece magnífico. Es una querencia personal y, por tanto, me parece muy bien. O sea, el sistema eléctrico es un sistema único, ibérico. Y, sin embargo, no es lo mismo con Francia. La Comisión Europea, en sus políticas energéticas, ha identificado, bueno, es que estos señores de aquí hicieron un referéndum para jugar a no sé qué y la liaron y ya no están aquí. Pero bueno, aquí lo que dice la Comisión Europea es que el resto de los países europeos tiene una red muy conectada y trabada, con lo cual el conjunto funciona mucho mejor. Y sin embargo, hay un estrangulamiento en la relación entre Francia y el sistema ibérico y eso en una buena parte tiene que ver con un sabotaje de los franceses que no tienen el menor interés en incrementar la conexión. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen unas 52 centrales nucleares, la central nuclear es muy poco gestionable, es muy poco versátil, tienen muchos momentos de excedente de energía y lo último que quieren es que en un momento de excedente de energía renovable en España les entre por aquí una energía a 42 euros que les complique la venta de su energía nuclear. Así de sencillo. Es así de sencillo. Y entonces no hay un incremento de las interacciones, de las integraciones con Francia por eso. Sin embargo, aquí no está bien representado, sí que tenemos ya metido con Marruecos, aquí hay 2 cables, y bueno, pues esto es uno de los problemas, digamos, que tenemos en el sistema, cómo resolver eso, ¿no? Ahora se va a entrar dentro de poco un cable aquí entre donde estaba la antigua, la nonata central nuclear de Lemoiz, que va hasta aquí, subterráneo y tal. Ahora mismo está integrado ya Baleares, que volvemos a lo mismo. Baleares les da que no quieren hacer renovables. Entonces, ¿cómo funciona Baleares? Con una central de generación eléctrica que quema lo peor que hay en todo el fósil, que son la parte final de la fragmentación del petróleo, que es muy contaminante, que está en Alcudia. Para cerrar esa central de Alcudia hay un cable submarino que viene por aquí para entrar aquí. Y tiene que entrar para sustituir a la central de Alcudia y cerrarla de una vez. Ese proyecto está paralizado desde hace un año por protestas de una urbanización de gente con capacidad de influencia que dice que eso de los cables cerca de su subterráneos, cerca de su urbanización, que no. Esta es la situación que estamos viviendo. O sea, que unos kilómetros más allá la central esté emitiendo, no, porque eso lleva así toda la vida, ¿no? Pero aparece el cable y yo estaba en una reunión donde una señora estaba llorando a lágrima viva porque le habían dicho que ese cable provocaba cáncer y que nos íbamos a morir todos de cáncer. Que nos vamos a morir de cáncer y tal. Claro, es dramático, pero dices, oh, madre mía. O sea, ¿qué hacemos, no? Mientras tanto, está todos los días quemándose el residuo petrolífero para producir energía eléctrica para Baleares.
Y aquí no me resisto a contar algo que para mí es muy importante. En Baleares, como sabéis, es una economía boyante, en gran parte, fundamentalmente dependiente del turismo. Ese turismo en buena parte es alemán. Hace 1 año y medio me invitaron a participar en unas jornadas en un club que está formado por empresas pequeñitas como Barceló, Riu, Meliá, de tal, que tienen allí para discutir sobre las cosas. Plantearon unas jornadas, la mayor parte de los ponentes eran de consultoras de nombre anglosajón y me habían invitado a mí porque, claro, algo ambiental hay que decir. Y entonces, bueno, pues yo intervengo y tal, y digo, señores, Mallorca tiene un problema gravísimo porque la huella de carbono por pernoctación es muy alta, porque la inmensa mayoría, obviamente, son accesos aéreos, y esto va a ser un problema, no tenemos solución para plantear esto, luego va a haber que plantear, y el turismo en Mallorca, digo, además, en Mallorca la energía procede de Alcudia y de tal, y es muy contaminante, no hay renovables y tal. Termino, levanta la mano una ejecutiva de Hoteles Riu, una mujer, y dice, Juan, no sabes lo que me ha encantado escucharte. Digo, pero menos mal. Dice, sabes que nuestro target de clientes son alemanes, son básicamente alemanes, llegan a la isla y tengo cajas de planteamientos de quejas de todo tipo de cómo es posible que lleguen a Baleares y no haya renovables. ¿Cómo te quedas? Yo dije, pero vamos a ver, Catalina, se llama Catalina Alemán, me ha autorizado a decir su frase y a decir su nombre, porque yo se lo pregunté, Catalina, ¿puedo repetir lo que tú has dicho? Todas las veces que quieras. Es decir, resulta que la ausencia de renovables en Mallorca está generando un problema de aceptación del turismo por parte de los alemanes. ¿Cómo es posible que en Alemania estemos haciendo lo que estamos haciendo para reducir las emisiones cuando me vengo de vacaciones a Mallorca, aquí no haya renovables? Luego, es un asunto muy interesante y curioso para plantearse, ¿no? Bueno, dicho esto, vemos este elemento que es, digamos, el sistema comparativo. Aquí tengo esta figura en la cual se representa los consumos, ¿no? Esto es Madrid, esto es Cataluña, País Vasco, Valencia. Y aquí es una figura extremadamente ilustrativa y representa el diferencial entre generación y consumo. Está el gran agujero de Madrid, que es la gran hidra que se lo chupa todo, ¿no? Y que está en está País Vasco, como yo he dicho, Cataluña, también es otro gran agujero, Galicia con su enorme generosidad, generando más de lo que consume, y ahora esto, como es de hace algún tiempo, no se ve, pero aquí Extremadura ha crecido mucho, tiene mucha fotovoltaica implantada, tiene alguna central como la de Núñez de Balboa, que tiene 1.800 hectáreas, o sea, es enorme, y tal, fotovoltaica, y por lo tanto ha crecido muchísimo, y hay otros crecimientos por aquí. Pero en esencia esto funciona igual. Y vuelvo otra vez a la misma. Claro, ¿qué interés tienen los territorios que son más consumidores de energía eléctrica en generar conflictos y hacer frente a ellos si en realidad la energía eléctrica llega al mismo precio que se distribuye en toda la península ibérica? Pues lógicamente están poco interesados, ¿no?, en este tema de cosas. Bueno, poco a poco va a plantearse una crisis, un criterio de discusión sobre esto. Este esquema para mí representa mucho porque es el gran cambio sobre el tipo. O sea, hace años yo estaba haciendo ordenación del territorio y me preocupaba sobre todo de dar respuesta a los nuevos requerimientos del sistema urbano relacional. Las ciudades, carreteras, conexiones, ferrocarriles, tal, o sea. Ahora, eso para nada. Primero porque ya el sistema urbano relacional se trata de reutilizarlo sin crecimientos. Segundo, porque en el territorio hay elementos de prioridad y de contenido patrimonial básico que antes no teníamos en cuenta, como por ejemplo el suelo necesario para cultivar en los entornos de los poblamientos, como por ejemplo
la necesaria extracción de minerales, porque el famoso Pacto Verde de la Comisión Europea, liderado por von der Leyen, establece que hay que concentrarse en dos grandes sectores: la reconversión del sistema energético hacia las renovables y la digitalización. Ambos dos tienen unos requerimientos extraordinarios de minerales, pero a nosotros las minas nos dan asquito. Luego de esto se van a tener que cargar los africanos y los de América Latina. Ahora mismo ya Europa es el territorio del mundo que más minerales necesita e importa, pero aquí minas no, ¿eh? Oiga, eso de las minas es para otro tipo de gente. Nosotros minas es que no hacemos. Entonces, claro, plantear eso a mí sinceramente me choca un poco. Pero claro, digo, bueno, sí que hacemos extracción de minerales no metálicos para construcción, pizarras, ¿no? Hacemos granitos, hacemos calizas, cales y tal, pero nosotros no, porque son de otro tipo, etc. Claro, yo eso sinceramente no lo entiendo. Yo creo que hay que plantearse una ordenación del territorio muy distinta a la que hacíamos. Tenemos que entender el papel básico, metabólico del suelo para cultivar, y tenemos que darle la mejor solución posible, afrontar el problema de cómo tratamos las extractivas. Porque decir que es un mundo sin minerales es una auténtica hipocresía. Nuestro mundo es mineral. El mundo desde el neolítico es mineral. Si tú quieres vivir sin minerales, felicidades, a cazar y a recolectar. Pero a partir del neolítico tú tienes una necesidad de minerales, y lo que no puedes hacer es tener esa visión etnocentrista, civilización, de que los minerales ya me los traerán. Luego, yo entiendo que tenemos que afrontar el problema, hacer muy buenos cultivos, muy buen planteamiento de captación de energía, de captación de agua y de manejo de los recursos que son imprescindibles en la sociedad en la que vivimos, y mucho más imprescindibles todavía en el recambio energético que queremos hacer y en la digitalización. Lo digo así de claro. Por tanto, no le doy la vuelta por la cara al problema, ¿no? Hablemos de las renovables. Bueno, por una parte tiene efectos claros sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Puede tenerlos, hay que minimizarlos. Tienes una pérdida de superficie agraria, por tanto puedes estar afectando a la alimentación. Tienes una pérdida de empleo agrario, nuevos tipos de empleo, cambios de uso y cambios relevantes en el paisaje. Claro, vayamos uno por uno. Todo esto es verdad, pero es que son las cuestiones que habitualmente llevamos manejando en la ordenación del territorio. Las cosas no son buenas o malas, todas tienen ventajas e inconvenientes, y tienes que tomar decisiones en las cuales pues hacer algo implica un problema para otra cosa, desequilibrar aquí hasta que llegas, no a una solución técnica objetiva que no existe, es una solución relativamente bien fundamentada basada en un acuerdo social. Para mí eso es la ordenación del territorio. Necesita un acuerdo social, no es una buena solución de alguien que tiene un algoritmo secreto y le dice, la solución es esta. Ahí no hay algoritmos. Aquí lo que hay es hacer las cosas con solvencia, bien hechas, bien estudiadas, y a partir de ahí hay muchas soluciones y hay que llegar a un acuerdo. Ahora mismo hemos mejorado enormemente la capacidad de estudiar los efectos ambientales perjudiciales y minimizarlos. Sigue habiendo. No se puede hacer absolutamente nada sin impacto ambiental. Luego sigue habiéndolo. ¿Que hay pérdidas de aves y murciélagos, quirópteros, en los aerogeneradores? Por supuesto. ¿Que no hay ninguna especie cuya volumen de pérdidas de individuos esté en peligro por culpa de los aerogeneradores? Absolutamente cierto. Lo puedo afirmar y lo puedo discutir con quien quiera. Mueren muchas aves, mueren muchos quirópteros, pero mueren muchísimos más como consecuencia de la utilización de las refinerías, las gasolineras y todo aquello. Luego, a mí no me cuenten batallas. A mí hay que elegir entre lo malo y lo menos malo. Es así de grave, ladroso. Podía ser muy bonito que dijéramos no quiero. Bueno, pues entonces admitamos todos los efectos perjudiciales de la pérdida de biodiversidad que está suponiendo la utilización del sistema tecnofósil como referente único. Eso es lo que hay que elegir. ¿Que hay pérdida de biodiversidad en las fotovoltaicas? Sí, si se hacen mal.
pero nos hemos encontrado con una extraordinaria novedad muy interesante. En las fotovoltaicas que se han puesto en suelos que han tenido durante los últimos 30 años o 20 años manejos agrícolas de carácter agroquímico intensivo, que son la inmensa mayoría de los 12 millones de hectáreas en cultivo que hay en España, le pones la fotovoltaica, haces un manejo adecuado, es decir, no echas glifosato, ni echas ningún herbicida, ni nada, y haces tal, y a los 5 años hay una explosión de biodiversidad. Lo puedo demostrar y lo puedo monitorizar y enseñar. Se convierte la fotovoltaica en una auténtica isla de vida. ¡Wow! Esto yo no me lo esperaba. Esto ha sido algo que de repente dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Y resulta que todo el entorno de la fotovoltaica es un erial de suelo muerto, solo prevalece en el cultivo una especie que es la que se cultiva, la leguminosa que se cultiva, solo las demás muertas. Pero en la fotovoltaica recupero insectos, reptiles, aves, flora, porque la naturaleza al cabo de 5 años hace su papel y consigue recuperar una cierta salud del tema. Luego, es un tema que puede ser que sí, que puede ser que no. Con el tema de la alimentación, de acuerdo, perdemos. ¿Pero qué perdemos? Producción para el sistema alimentario global. Yo, en una discusión sobre qué prefiero, energía local frente a la global y alimentación, claro, digo, hasta la alimentación yo lo que hago es proteger, ahora lo veremos, protegemos los sistemas alimentarios locales, por supuesto. De manejo ecológico o orgánico, totalmente de zonas de exclusión de fotovoltaicas. Si hay una explotación que tenga un manejo orgánico, para mí es tan valioso, tan importante como una marisma de Doñana. Por tanto, nosotros la protegemos. Ahora, que me digas que yo tengo que proteger una explotación de cereal de secano mecanizada donde no trabaja nadie con agroquímicos frente a una fotovoltaica, no lo veo. Luego hay que discutir y elegir eso. Pérdida de empleo agrario, pues depende. La película Alcarrás, una película, desde mi punto de vista, la película no está mal, es buena, pero es manipuladora hasta más no poder. No hay ningún caso en España donde la fotovoltaica se haya puesto arrancando melocotones. Pero bueno, ¿a qué viene semejante alteración de las cosas para generar emoción dramática en el espectador y decir, qué faena, esto de las fotovoltaicas acaban con la vida de los melocotoneros? Pero si eso no pasa. Si las fotovoltaicas se ponen en suelos baratos, los suelos baratos no son frutales en producción. Bueno, en fin, eso pasa. Luego, realmente cuando estamos hablando de pérdida de empleo agrario, estamos hablando en la inmensa mayoría de la superficie que se está utilizando en fotovoltaica en explotaciones con un nivel de intensidad de empleo bajísimo o nunca. Es decir, hay muchísimas, las grandes explotaciones de la meseta o de Andalucía tienen muy poca gente empleada porque trabajan con maquinaria que recorre España de sur a norte y que hace las labores. Ya el agricultor clásico castellano tiene 700, 800 hectáreas, es un modelo australiano, tiene muy mecanizado todo, trabajan 2, 3 personas y por tanto el cambio de empleo es verdad que cambia de uno a otro, pero si es que la gente que trabaja en el campo ya no vive en los pueblos, vive en las ciudades, muchos de ellos. Es decir, en Valladolid conozco muchos sitios donde por la mañana sale gente a trabajar al campo con el coche y se monta en una máquina carísima que hace un mogollón de cosas en el campo y va recorriendo el campo y mecaniza, casi robotiza todos los procesos, ¿no? Luego, no es verdad que haya esa pérdida de empleo agrario en el empleo. ¿Que hay cambio de usos? Sí, pero es que aquí en el cambio de usos yo me voy a esto. Es que claro, es que antes no contábamos con que teníamos que hacer captación de energía. Ahora sí, luego va a haber cambios de usos. Cambios relevantes en el paisaje, sin duda. Ya entraríamos a discutir el asunto del paisaje. Esto es algo que no me resisto a poner, que es cuando discutimos sobre la biodiversidad. Esto es un trabajo de Ruiz Trillo y Ferrer Bonet, que explica cómo hace unos años la biodiversidad era básicamente de
seres vivos de cierto tamaño, animales, hongos, plantas. Esto es solamente en el reino eucariota, ¿eh? Aquí no entran arqueobacterias ni bacterias. Es a partir de protista, por tanto son eucariotas. Y los protistas eran el 3%. A medida que la ciencia, que es reciente, ha empezado a conocer ese micromundo, resulta que la biodiversidad está protagonizada por protistas, seres unicelulares muy sencillos, y lo que representa en el conjunto de biodiversidad los animales es una minoría. Los hongos mantienen una cierta importancia, pero los animales y las plantas, que es lo que habitualmente consideramos biodiversidad, tienen muy poco peso. Luego, si discutimos sobre biodiversidad, yo lo que quiero ver es quién está afectando a la parte sustancial del funcionamiento de la biodiversidad. Defendemos que el sistema tiene que cambiar hacia un punto de vista que llamamos autosuficiencia conectada, que es resolver todas tus necesidades metabólicas primero con los recursos que tienes, y cuando has agotado esa posibilidad, le pides a la red que te dé más. Por tanto, Cataluña no lo está haciendo, País Vasco no lo está haciendo, etc. No están haciendo el esfuerzo imprescindible de resolver sus necesidades energéticas, y luego, cuando han agotado todas sus posibilidades, dicen, oiga, red, mándeme más energía. Pero sí que se está avanzando muchísimo en los sistemas de autoconsumo en edificios por implantación de 7.000 y pico megavatios en sistemas fotovoltaicos de autoconsumo. Está mucho más retrasado de lo que debiera los sistemas colectivos a través de comunidades energéticas locales, que tienen que avanzar mucho. Y eso es importantísimo. Fijaros las previsiones que yo planteaba, ¿no? Un 7% del sistema en 2030 de autoconsumo, que aunque eso es potencia instalada, luego como es menos rendimiento, baja al 5%. Las comunidades energéticas tendrían que llegar, pero vamos, ahora mismo están retrasadísimas, a un 18%, puede llegar a un 15%, etc. Claro, este es el esquema general. ¿Qué es lo que habría que hacer? Hacer una planificación territorial del conjunto de la península ibérica, o por lo menos de la parte española, para que todo esto tenga un sentido, esté organizado y tomemos decisiones correctas. Problema: la Constitución española establece que la ordenación del territorio es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Que solo podríamos trabajar, en el caso de que existieran, con 17 planificaciones territoriales que deberíamos de justaponer para poder saber. Puedo aseguraros que eso es imposible. O sea, en teoría de sistemas, os lo cuento, pero no hay sistema que podamos fundamentar y funcionar y trabajar que consiga una red eléctrica que responda a los requerimientos que se le imponen a partir de la justaposición de 17 planificaciones territoriales no concebidas con un criterio vinculado a la red eléctrica. Problema gravísimo. A pesar de todo, de una forma menos deseable, pero que por lo menos me estaría impidiendo las localizaciones de plantas de renovables en los sitios menos adecuados, podía haber habido una planificación de renovables, como se han hecho algunas, sobre todo en negativo. Es decir, ¿dónde no? Las zonas de exclusión, que es poco, pero no se ha hecho. No tenemos planificación. Ahora Euskadi está tramitando un plan territorial sectorial de renovables que desde mi punto de vista está mal hecho. No lo estoy diciendo aquí con un micro aprovechándome la lejanía. He presentado un informe muy completo de por qué creo que la forma en la que se ha hecho y el resultado no es bueno, no es correcto. Y por tanto, no sé qué pasará. Hay elecciones, por tanto, lo paralizarán y ya verán dentro de unos meses si vuelven a ello o no. Pero no hay planificación de renovables que funcione, que esté planteada y por tanto, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es una ley, que es la ley del sector eléctrico, que dice que todas las instalaciones de generación de electricidad son instalaciones que tienen la consideración de interés público y por tanto se puede hacer donde sea y se puede expropiar. Eso genera una situación absolutamente indeseable. Los criterios de emplazamiento y localización
son los de los promotores y no hay un orden que responda a un interés territorial, colectivo, público. Hay un orden, es como si hiciéramos las ciudades a partir de la suma de todos los intereses de promoción de cada uno que quiera hacerse una vivienda 5, 4 o 25. Y dijimos, si esto es una ciudad, digamos, la probabilidad de que esa ciudad funcione es muy baja. Pues esto es lo que está pasando ahora mismo. Hay toda una serie de acumulación de proyectos, no hay esa capacidad de control, no se está haciendo y hay toda una serie de problemas, ¿no? Claro, como digo, en todas estas cosas se producen toda una serie de disfunciones y ahora, bueno, pues yo lo que planteo es, primero, en ausencia de planes, porque un plan de ordenación del territorio va a tardar 5 o 8 años en tramitarse y no podemos esperar 8 años, no podemos, ya no, eso teníamos que haber hecho en el 2000, teníamos que haber hecho en 2005, pero no ahora. Hay que adoptar criterios de ordenación territorial y no planes. Eso por lo menos es lo que estoy defendiendo en Cataluña. No podemos hacer un plan ahora para que lo han convocado el concurso público. No, hay que hacer criterios, consensuarlos, es decir, los proyectos irán. Segundo, hay que hacer un cambio muy importante, que es planificar por nudos de evacuación. Cada vez que Red Eléctrica toma la decisión de poner un nudo en un punto determinado con 700 megavatios de capacidad de evacuación, en ese entorno se van a agrupar toda una serie de proyectos para utilizar esa capacidad de evacuación a la menor distancia posible. Luego lo que hay que planificar es el efecto territorial del nudo, ya que no puede haber lo que debería deseable, que es una planificación de la red considerando todos los condicionantes territoriales. No lo podemos hacer. Pues por lo menos vamos a hacer planificación territorial para minimizar efectos, sinérgicos, para minimizar efectos indeseables de impactos que no funcionan, para intentar entender cómo funciona en distintas variables relacionadas con los ecosistemas, con el paisaje, como visión conjunta. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo podría hacerse eso? Eso es competencia autonómica. La comunidad autónoma que quiera puede hacer planificación territorial en torno a nudos. No hay nada que lo impida. Luego es algo que realmente podríamos hacerlo. Respecto a la biodiversidad, pues claro, es un planteamiento de tratamiento ecosistémico y no por elementos, y es que la mayor parte de los estudios de impacto que se hacen ahora en realidad se hacen como si fueran elementos mecánicos, es decir, se dice esta instalación va a afectar a 5 especies de quercinias, a 2 no sé qué de fauna y tal, por tanto esto lo puedo resolver. No, es un ecosistema y por tanto tienes que procurar entender el ecosistema y ver en qué medida ese cambio va a afectar al ecosistema, no a sus componentes. Es como si dijéramos, yo qué sé, es que es un sistema, ¿cómo lo puedo explicar? Es que los sistemas se rompen y si se rompe el sistema me da igual cuántos componentes ha roto o no, es que ha roto lo más importante, que es el funcionamiento del sistema. Entonces eso es un cambio que hay que introducir, que cuesta un montón. Hay que introducir conceptos fundamentales, que son los de sinérgicos y los de saturación. Ahora explicaré el tema de saturación. Los efectos sinérgicos es cuando la suma de varios proyectos tiene un efecto superior a la suma, que el clásico concepto de sinergia. Entonces hay efectos sinérgicos que ahora mismo no se tiene metodología. Si yo tuviera capacidad de planificar el nudo, podría establecer los efectos sinérgicos. ¿Qué pasa? Que como no se planifica el nudo, aquí hay un proyecto, ahora viene otro. ¿Quién tiene que hacer la evaluación de efectos sinérgicos? ¿El último? No parece. Debería ser una evaluación de efectos sinérgicos que se plantea en torno a los 600 megavatios evacuables que puedo hacer. Bueno, es otra cuestión que claramente podría... y luego, planteo que los grandes operadores de transformación del territorio ahora mismo son los inversores en plantas de renovables. Y les pedimos que no solamente se circunscriban y se ciñan a desarrollar capacidad de generación renovable, sino que pedimos que afronten también la mejora y resolución de otros problemas gravísimos en las crisis. Uno es la biodiversidad y otro es el desarrollo endógeno
y, por tanto, la contención del despoblamiento. Obviamente los empresarios no están a gusto con esto, pero cuando se le ha resuelto un problema de viabilidad del proyecto por falta de aceptación social y lo único que tienen que hacer es plantear medidas de mejora de la biodiversidad ecosistémica en su entorno y de contribución a determinados proyectos de desarrollo rural, y eso permite que el proyecto funcione, todos lo celebramos y miel con hojuelas. Luego, no es tan absurdo. Y alguna vez que hemos hablado de esto con alguna autoridad, sí que nos han planteado que es un asunto a elegir. Una de las cosas que no quiero dejar de hacer es situar la dimensión de las cosas. Esto representa la ocupación del suelo de toda la fotovoltaica que está planificada. Esto amarillo. La dimensión con respecto, por supuesto, a el conjunto de la superficie española. Fijaros que la tierra abandonada, que es esto de aquí, es 1 millón de hectáreas. Y el gravísimo problema de ocupación de fotovoltaicas es esto que hay aquí. Esta es la comparación superficial de la dimensión real de la repercusión final de la fotovoltaica en el caso de cuando se construyan toda la fotovoltaica planificada. ¿Qué problema hay? Pues obviamente la desigualdad. Esto es, si fuera todo igual, distribución. Se concentran las fotovoltaicas en determinadas zonas. Como no están planificadas, no hay planificación territorial, se generan efectos indeseables. Luego vuelvo a reivindicar planificación territorial en torno a nudos para que este tema, que no es un problema grave, cuando he metido en el territorio una nueva función que es la captación de energía, la repercusión superficial global es mínima. El problema es de determinadas zonas, ¿no? Cuando hablamos de autosuficiencia conectada, es un tema que lo podemos y lo estamos aplicando a muchísimos niveles. Por ejemplo, a nivel de planificación de comarca, de barrio, de tal, que es resolver primero las necesidades básicas metabólicas con lo que tienes y luego pedir. ¿Eso qué supone? Cuando hacemos ordenación del territorio en la Rioja Alavesa, el reconocimiento de todas las tierras de cultivo que nos permitirían empezar a producir alimento para alimentación de proximidad. Luego, cuando planteamos la planificación de renovables en Rioja Alavesa, tan importante como determinadas formaciones naturales que forman parte de la red Natura, que son inviolables, es los suelos cultivables de alto valor agroedafológico. Luego analizamos la calidad diferencial del suelo agroedafológico y le damos el mismo nivel de protección que a una marisma que hay cerca de La Guardia o una laguna que sostiene toda una serie de aves. Porque las aves se ven, tiene más protección. Pero es que hay otros montones de cosas que son microagroedafológicas, que son importantísimas para la biodiversidad y para el sostenimiento de las comunidades. Luego planteamos esa necesaria, que es lo que llamamos autosuficiencia conectada. Lo mismo nos pasa con el agua. En un pueblo de Vizcaya que se llama Baquio, tiene una disponibilidad de agua muy interesante porque tiene un acuífero que históricamente le ha provisto de agua suficiente, pero Baquio está en el entorno de influencia del Gran Bilbao. El Gran Bilbao tiene un sistema conectado, integrado de abastecimiento de agua que recibe 200 hectómetros cúbicos al año de una cuenca seca que es la cuenca del Ebro, mediante un trasvase que hay del Zadorra a la zona cantábrica. Bueno, una anécdota. Pero el caso es que, claro, los gestores del agua del Gran Bilbao quieren que todo el mundo entre en su sistema y reciba el agua por tubería. Y que, por tanto, cierren los pozos históricos de captación de agua. Y nosotros, con la alcaldesa al frente, vamos a protestar y decimos que no, que nosotros somos autosuficiencia conectada. Eso quiere decir que hemos demostrado con estudios serios que los niveles del freático, del acuífero, no se ven repercutidos la mayor parte de los años porque hagamos captaciones de agua. Y los años que efectivamente se produzca un problema, recurrimos a la tubería. Autosuficiencia conectada. Pero no nos obligue usted a tirar de la tubería porque ahora mismo no hace falta. Y más si me la trae usted del Ebro, que es una cuenca seca. Yo estoy viviendo en Barcelona y no tengo agua. Y no tengo agua porque la cuenca es una cuenca deficitaria. Que es todo muy loco, ¿eh? Y claro,
Y resulta que en Baquio quieren darme agua con una tubería que viene de un trasvase desde el Ebro a la cuenca húmeda del Cantábrico. ¿Por qué? Pues por el sistema que está implantado y tiene sus propios intereses y requerimientos. Luego, este es un tema que para mí es crucial, un cambio de concepción del sistema, la autosuficiencia conectada. Esto es el último informe de la Asociación de Productores de tal, donde pone de manifiesto que ha crecido muchísimo el autoconsumo, pero con ese crecimiento del autoconsumo tan importante, la cantidad de energía que provee al sistema es el 1,8. Luego, cuando crezca mucho más y cada vez va a ser más difícil colocar paneles en las casas, hemos hecho lo más fácil, podremos llegar, yo ponía un 7 en mis previsiones, muy optimista. Si ahora estamos en 1,8, crezcamos mucho más en paneles fotovoltaicos de autoconsumo, no sé, 3,5, pero un 7, pero bueno. En todo caso, para entender que incluso en el mejor de los mundos y con muchas comunidades energéticas desarrolladas, es altamente improbable. Bueno, me he traído el caso de todos los que conozco y de todos los que he leído, el más optimista de todos, que es un estudio de una universidad de Finlandia, de la Perenta, que dice que en determinadas condiciones el autoconsumo individual y colectivo podía llegar a cubrir el 22%. Eso quiere decir que me queda el 78% de las necesidades de un sistema en reducción de consumo para satisfacer mediante plantas de generación de renovables que estén en el campo, en el territorio. ¿Por qué pongo esto? Pues porque he debatido mucho con algunas personas que no están en contra, tienen derecho a estar en actitud de rechazo, a tal, y dicen, es que Juan, nuestro modelo es de autoconsumo. Y yo, no es verdad, tu modelo no es de autoconsumo. Tu sociedad no funciona con autoconsumo. ¿Hay que hacerlo? Por supuesto. Yo tengo en mi casa 5,5 kilovatios instalados hace tiempo y van como un tiro. Y en cuanto pueda, pues tendré autosuficiencia de movilidad también y todo. Y tengo una bici eléctrica que va muy bien y va todo estupendo. Pero, ojo, mi sociedad, mi mundo es mucho más complejo que todo eso, como ya hemos visto. Luego, no puedo hoy por hoy, no tengo solución alternativa. Oye, que si dentro de 10 años es una solución alternativa, genial, pero hoy no la tengo. Luego, por tanto, necesito electrificar el sistema energético en su conjunto. Y, como digo, hay un elemento crucial que es la planificación territorial en torno al nodo de evacuación, y planteo que el despliegue de las renovables no solamente debe resolver esas funciones, sino contribuir a transformaciones ecosistémicas y sociales planteadas en el territorio. ¿Cómo estamos haciendo la planificación territorial? Lo primero, zonificando. Zonificando quiere decir identificando las zonas de exclusión, las zonas de implantación condicionada y las zonas preferentes. A partir de ahí definimos coeficientes de saturación. En el coeficiente de saturación utilizamos un concepto tomado del mundo urbano de las zonas de ruido. Si primer bar no hay ningún problema, segundo bar no hay ningún problema, el bar número 16º, mire usted, no puede. ¿Pero por qué? Si hay 15. Dice, porque estamos ya en saturación. Esto hemos revisado jurídicamente si semejante criterio era cuestionado por el Supremo y no. El Supremo ha dado todas sus bendiciones a esta forma jurídicamente complicada de operar, ¿no? Que es que los primeros que llegan tienen autorización para funcionar, pero el que llega el 15º o el 16º ya no. Luego nos permite trabajar con coeficientes de saturación. ¿Cómo hemos establecido los coeficientes de saturación? Observando situaciones que, desde nuestro punto de vista, tienen efectos en diferentes magnitudes territoriales excesivas. Y hemos visto, proponemos, que se produce saturación según los sitios a partir de, en una gran superficie, no una pequeña, de una máquina de eólica cada 40 hectáreas. Lo cual no quiere decir una máquina a 40 hectáreas y tal, sino que definimos una superficie que llamamos unidad territorial de referencia, vemos cuántas máquinas hay y eso es lo que se puede poner ahí. Las pongas todas juntas o las pongas separadas, pero es una especie de zona de unidad de aprovechamiento, ¿no? Y condiciones de implantación, condiciones de ubicación es si se puede o no se puede poner, de implantación es en qué condiciones. Esto ya me he referido a ello, que son las líneas destacadas, y bueno, pues esto es una visión muy rápida de aplicaciones en planificaciones territoriales, de cómo aplicamos esto en condiciones concretas de territorio
donde hacemos una identificación de lo que llamamos UTRs, a ver si las veo, aquí están. Toda esta zona gris son zonas de exclusión. Estas son las UTRs, las de cada color. Y sobre esas UTRs aplicamos los coeficientes de saturación y nos dan estos aprovechamientos teóricos. En este caso, en eólico, estamos aplicando aquí 50 hectáreas por el generador, más restrictivo, en las zonas preferentes 20, y nos daría capacidad de instalación de pues 200, unos 500 megavatios. En el caso de la fotovoltaica, tenemos todas estas restricciones pendientes, inundabilidad, espacio natural protegido, los territorios de mayor valor agroecológico, y nos dan estas UTRs, y aquí el criterio de saturación que aplicamos es el 10% de la UTR. Por tanto, si el 10% lo coloco todo aquí, ya he agotado la UTR. Ya no puedo poner más fotovoltaica, ¿no? Ese es el concepto. Es un concepto de saturación que es que el referente es todo depende de dónde coloque la fotovoltaica. Si es el 10%, puedo saturar. Y si saturo ya no queda ni un megavatio más para instalar. Ese es el concepto que estamos manejando. Y por tanto, en este caso, pues lo que llegamos a colocar, con un 5, veis aquí, o con un 10, son 883 megavatios. Bueno, a partir de todo esto, lo único que me queda por decir es que estamos analizando, vamos proponiendo que el sistema eléctrico español, el mercado eléctrico, tenga precios distintos por regiones en función del esfuerzo renovable. Eso querría decir que Extremadura pagaría mucho menos por la electricidad que Cataluña, que Galicia gastaría menos, Aragón, y pagarían más las regiones que hacen menos esfuerzo en renovable. Esto, que es una ruptura del concepto de mercado unitario, ya se aplica en Escandinavia. En Escandinavia, Noruega, Suecia, Finlandia, plantea precios mayoristas de la energía eléctrica diferentes en función del esfuerzo de renovable. Razón por la cual han conseguido, y esto es datos de un informe del JRC, de la Unión Europea, que han conseguido atraer industrias a unas zonas de muy baja densidad poblacional, de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, que se están instalando por el precio de la energía eléctrica, que es un fenómeno que aquí lo hemos visto en Trujillo, donde se ha instalado una fábrica de diamantes industriales para desarrollar su propia fotovoltaica y tener una energía garantizada y barata porque es su propia. Pero eso no es necesario que sea propia. Tú, si estás en una región que ha hecho un esfuerzo de renovable, tu energía barata tiene que captar nuevas industrias. Y lo que yo defiendo es que Galicia defienda que tiene derecho a el precio de la energía mayorista más barata, y eso supondría captación de industrias electrointensivas, especialmente las de taxonomía verde. ¿Os acordáis de aquella discusión sobre la taxonomía verde? Es una norma europea que te dice que si tú dices o puedes comprarte un coche eléctrico de taxonomía verde, es porque aseguras que en todo su proceso de construcción has utilizado energía renovable. Por tanto, las fábricas de metálicos tienen que irse a sitios donde tengan garantía de renovable. Y si encima el precio es barato, eso es un factor de localización de industrias en Galicia. Esa es la defensa de estos planteamientos, ¿no? Que, bueno, como veis, bueno, hay todos unos temas de introducción y demás, y finalmente he terminado. Perdonad, me he extendido un poco, pero es que es mucha cosa lo que había que decir. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna cuestión a plantear? Ángel. Hola, buenas. El problema es que se nos ha pasado muchísimo tiempo. Perdona, sí, disculpe. Entonces, como ahora tenemos un pincho en la delegación, podemos seguir debatiendo, yo creo, allí. Quien tenga preguntas, comentarios, los vemos allí mejor, ¿no? Bueno, una pregunta a alguien si quiere, pero... Pues es muy sencilla. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿No está en la ecuación de todo esto? Sí, el hidrógeno va a entrar
hay una noticia muy negativa para España reciente, que nos han dejado fuera del gran grupo de desarrollo del hidrógeno europeo. No sé por qué razón. Es de la semana pasada. Pero bueno, es probable que, por tanto, de las subvenciones, una parte importante de las subvenciones. El hidrógeno, hoy por hoy, es una posibilidad de vector energético que no garantizada. El coste de producción del hidrógeno a partir de petróleo en refinería es 4 veces menos que el verde. Por tanto, hoy por hoy es difícilmente viable y no hay posibilidad, desde mi punto de vista, de que ese diferencial de precio lo cubran los presupuestos públicos. Aún así, hay una gran esperanza en que se arreglen, que se consiga un abaratamiento del precio rápido y muy importante para hacerlo viable. Y es muy probable que efectivamente, como señalas, haya un inmediato posible despliegue de plantas dirigidas a generar energía renovable con destino a la producción de hidrógeno. Desde mi punto de vista, ahora ya hablo de mi punto de vista, las instalaciones de electrólisis de producción de hidrógeno deberían de estar en suelos industriales. No hay ninguna razón para que tengan que estar en suelos en medio del campo y no urbanizables, ¿no? Tienen que ir a donde estén, donde se coloquen industrias que tienen las características que puede ser que según y cómo convenga ponerlas en lugares más alejados de las poblaciones por el riesgo que puedan tener, pero nada más. Sin embargo, hay muchísimos proyectos que están planteando ahora tener una gran instalación de generación renovable y vinculado a ella la instalación de generación de hidrógeno. Eso es lo que te puedo decir. Yo creo que es un tema todavía no maduro, no claro, pero hay mucha gente intentando avanzar en él. Yo creo que pensando en que durante un periodo iban a disfrutar de un presupuesto público para resolver el gap entre el coste de producción y el precio de mercado. Entonces, si ese tema no se va a disponer de él en España, no sé qué va a pasar con todos esos proyectos.